Bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a crear una base de datos que será manejada mediante el motor de bases de datos de SQL Server. La vamos a crear desde el entorno de desarrollo integrado de Visual Studio 2019. Vamos a manejar un CRUD para modificar, agregar, eliminar y buscar los datos de esta base de datos. Esta base de datos se encontrará tan solo con una tabla, que va a ser una tabla que representará una agenda. Básicamente tendrá elementos como el nombre de una persona, su teléfono, le vamos a poner un ID también, y incluso le vamos a poner un correo electrónico. Listo, primero que todo debemos abrir el entorno de desarrollo integrado de Visual Studio 2019. Continuamos normal, esperamos a que cargue un momento, y lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Entonces por lo general esto se divide en dos partecitas. Entonces nos vamos siempre a la que dice explorador de servicios y vamos acá en este botoncito que dice conectar con la base de datos. Le oprimimos y lo primero que hacemos es cambiar esta configuración. Tenemos que asegurarnos de que diga archivo de base de datos de Microsoft SQL Server para que nos funcione. Le damos a aceptar. Acá en el nombre de base de datos, acá es donde podemos seleccionar una base que ya esté existente o una base nueva que nosotros vayamos a crear. En nuestro caso vamos a crear una base nueva. Entonces lo primero que hacemos es ir al escritorio, copiar la ruta de la dirección, la pegamos, bueno, eliminamos lo que no es de la ruta, y acá después del escritorio podemos poner el nombre. El nombre, por ejemplo, se va a llamar Agenda BD. Le damos en aceptar y acá nos dice, bueno, el archivo no existe, desea crearlo para crear la base de datos. Entonces le damos que sí. Listo, en este momento se nos creó la base de datos, pero en el momento, digamos, no tiene tablas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar una nueva tabla. Acá nos despliega una tabla genérica que nos muestra siempre un nombre de una tabla genérico y un ID de tabla. Entonces lo primero que vamos a poner será, bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la tabla, que podemos llamarla agenda sencillamente. Entonces también le podemos agregar más campos. El ID podría ser, por ejemplo, para el ID de la persona, pues, en este caso lo ponemos como por no dejar ese campo solito. También podemos crear el nombre de la persona. Este dato puede ser varchar de unos 50 caracteres. Dejamos el espacio como not null. También podemos poner el teléfono. Este podría ser un int. Este también lo podemos dejar como not null. Y también podemos agregar un correo. Este también sería un varchar. Pongámoslo de 30, no tan largo, y no importa que sea null. Listo. Cuando ya tenemos creada, digamos, la tabla con todas las columnas que necesitamos, lo que hacemos es darle a actualizar. Acá se nos despliega un cuadrito en donde va a realizar todos los cambios en la base de datos, y simplemente le tenemos que dar actualizar base de datos. Entonces, si se le da acá actualizar también, entonces acá ya podemos ver que la base de datos cuenta en la parte de tablas, ya cuenta con una tabla que se llama agenda. Listo, entonces estos serían los datos que maneja agenda. Acá pues también podríamos darle la parte de null o not null. Acá se modifica. Mejor acá quitarle el null. Bueno, entonces para nuestro ejercicio lo mejor es por lo menos ingresarle uno o dos datos a la tablita.
antes de conectarla con el programa y todo. Entonces lo mejor es, por ejemplo, acá darle clic izquierdo sobre la tabla, decirle mostrar datos de la tabla, y podemos acá ver que nos despliega que la tabla pues está en los encabezados, los nombres de las columnas, más no está nada de datos. Entonces podemos poner algunos, por ejemplo el teléfono de esto que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, el nombre que puede ser por ejemplo Pepito, el ID que sea por ejemplo 1, 2, 3, y despichamos enter para que quede la vaina. Listo, el siguiente puede ser, no sé, se llama por ejemplo María, el teléfono puede ser 654-321, el ID puede ser 321 y el correo puede ser maria@gmail.com, y le damos enter y se guarda el registro. Le damos a actualizar, se guarda acá, le damos a actualizar acá, y ahora le damos de nuevo mostrar datos de la tabla, y como ven acá ya se ha actualizado todo. Listo, ahora sí vamos a la parte de crear el programa que se conecte con esta base de datos. Apenas la tenemos creada, entonces lo que vamos a hacer es archivo, nuevo proyecto, archivo nuevo proyecto, una aplicación web ASP.NET. Nos verificamos de que sea con el lenguaje de programación C#. Damos siguiente. Le podemos dar un nombre, por ejemplo, en nuestro proyecto se va a llamar conexión con agenda BD. Listo, entonces acá le podemos dar el lugar en donde lo queremos guardar. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar rápidamente una carpeta y acá la voy a guardar. Listo. Después de eso simplemente le damos crear el proyecto. Esto le damos no guardar. Le damos que sea un proyecto vacío, lo creamos, esperamos un poco a que se cree. Listo, una vez creado el proyecto, lo primero que vamos a hacer es dar al proyecto, luego agregar un nuevo elemento. Vamos a crear un formulario web form, y le vamos a llamar principal, por ejemplo. Entonces lo agregamos y ya tenemos a principal. Para esta parte lo que queremos de primeras es crear un CRUD. Entonces acá la forma más fácil, pues vamos al carro de herramientas. La forma más sencilla que encontré, pues estos son todos los elementos que aparecen de aquí para abajo, son elementos para conectar de una u otra forma con bases de datos de SQL Server desde este entorno de desarrollo. Entonces el que más facilito y estético queda es un Details View. Entonces cogemos el Details View, lo agregamos sobre esto. Listo, para que este Details View lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, darle un formato, como queremos que se vea. Por ejemplo, clásico. Le damos a aceptar, y acá viene la parte que más nos conviene, que es la conexión de este elemento, de esta herramienta, con la base de datos. Entonces lo primero que debemos es elegir el origen de datos y le cambiamos nuevo origen. Le damos SQL, el nombre de la conexión se va a llamar SQL Data Source 1, le damos a aceptar. Acá le elegimos la base de datos que necesitamos, le damos siguiente, le damos que sí, esto es lo que da por defecto. Entonces, bueno, como agenda, pues como la base de datos solo tiene una tabla que se llama agenda, pues es la única que nos va a mostrar, pero si hubieran más tablas acá no las mostraría. Entonces podemos al Details View podemos traerle uno o dos datos de la
tabla o podemos simplemente darle a todos los datos. En nuestro caso es mejor darle a todos para ver el CRUD completo. Luego vamos acá a la parte donde dice avanzadas, le damos generar instrucciones insert, update y delete y usar simultaneidad optimista. Bueno, estas partes es para la parte del CRUD y que se haga en tiempo real. Le damos a aceptar, le damos siguiente y le damos finalizar. Listo, entonces acá el cuadrito se nos asignó el origen de datos que acabamos de crear, y acá también podemos clasificar. Por ejemplo, habitar paginación es como para la parte del CRUD, que es para buscar. La inserción es para agregar nuevos registros. La de edición es para editar algunos registros que ya estén, y la eliminación para eliminar algún registro que hayamos creado. Y listo. Entonces ahora la parte, se supone que esta parte del details ya creo. Ahora vamos a la parte de código, y para que quede un poquito más estético vamos a agregar por ejemplo un título, un H1, o podemos dejarlo, el título podemos dejarlo en negrita. Entonces bueno, la etiqueta para la negrita es la B, y el nombre va a ser por ejemplo agenda. Podemos ponerle CRUD agenda. Listo, ahora queremos, digamos, centrar todo el contenido. Entonces H1, podemos ponerle por ejemplo un estilo de CSS que nos diga por ejemplo text align, digamos que center. Esto para que quede el título centrado. En el div, en el body podemos por ejemplo también poner un estilo que sea, por ejemplo, que no tenga margen con respecto al blog, con respecto pues al todo el contenido de la página web. Entonces margin 2.0. Para alinear, digamos, todo lo que tiene por dentro este div al centro, podríamos darle margin 2 puntos, no me interesa. Acá es primero el estilo, y le damos margin 2 puntos. De esta forma podemos concentrar el contenido de forma horizontal. Listo. Vamos a la parte de diseño. Esto lo podemos agrandar. Esto todo está dentro de un div. Bueno, este div lo achicamos para que pues el diseño nos quede bien centradito, bien bonito. Este details lo podemos agrandar tanto como nosotros queramos, tampoco tan grande. Listo, ya se ajustó el div, se ajustó el details, tenemos un título, lo dejamos no tan separado. También vamos al código, al body le podemos por ejemplo poner un background color para que no sea tan simple. Le podemos poner por ejemplo Azure. Y bueno, ahora sí la parte que nos interesa, que es cómo ha quedado el CRUD y la conexión con la base de datos. Entonces le damos a ISS Express, esperamos a que cargue la página. Así se muestra la página. Los documentos generados en ASP.NET siempre tienden a ser archivos grandes, y pues por eso los navegadores se demoran un poco en cargarlos, pero pues es una herramienta muy buena para desarrollar trabajos que integren varios lenguajes, así como en este caso que ya hemos integrado lo que es elementos de C#, elementos de HTML, elementos de CSS, y como pueden ver acá podemos ver el details view. Entonces por ejemplo
que resultó que Pepito se nos olvidó ponerle un correo. O sea, tenemos a Pepito y a María, pero resulta que a Pepito se nos olvidó ponerle un correo cuando lo estábamos creando. Entonces simplemente le podemos dar editar y podemos crear pepito@gmail.com, le damos actualizar y efectivamente ahora la base de datos le asignó un correo a Pepito por medio de este programa. Listo, ahora digamos que no, que queremos registrar más personas en la gente. Entonces el ID lo podemos poner como por ejemplo Tulio. No, el nombre Tulio. El ID lo podemos poner como 369. El teléfono es tan, no lo inventamos y dejamos sin correo. Entonces le damos insertar y efectivamente en la última paginación quedó Tulio con su teléfono, quedó con su ID. Ahora queremos agregar otro, entonces este se va a llamar Ramón. Ramón. Entonces el ID va a ser 753, el teléfono puede ser este y el correo sería ramon@correo.com y le damos insertar. No hay ningún problema. Acá en Tulio pudimos dejar el correo sin datos debido a que pusimos la propiedad de que se podrían dejar datos nulos en este campo de columna de la tabla de agenda. Listo, entonces la paginación nos deja buscar todos los registros que tenemos. Sí, el primero fue Pepito, el segundo fue María, el tercero fue Tulio y el cuarto fue Ramón. Listo. Resulta que, bueno, a Pepito ya le editamos el correo y en este momento podemos, digamos, cerrar la aplicación y ver que efectivamente se hayan creado, se haya modificado Pepito, que haya quedado con el correo y que se hayan creado Tulio y Ramón. Cerramos. Ahora vamos acá a explorador de servicios, le desplegamos la conexión, que pues ya no es como tal con la base de datos el nombre, sino que con el nombre de la conexión, pero es lo mismo que estar conectado con la base de datos. Desplegamos las tablas, la tabla agenda, y lo que hacemos es mostrar los datos de la tabla. Y aquí efectivamente, como pueden ver, entonces Pepito ahora ya tiene un correo, se creó Tulio, a Tulio no le pusimos correo, entonces le quedó la instrucción null, y también creamos a Ramón. Ahora resulta que, digamos, queremos eliminar a Tulio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos al proyecto, abrimos la página y le damos correr. Y entonces queríamos eliminar a Tulio, ¿cierto? Entonces acá le damos simplemente eliminar, ya se eliminó Tulio. Le damos X, volvemos a mirar aquí con la agenda, le damos mostrar datos de la tabla, le damos actualizar y efectivamente está Pepito, María y Ramón. Tulio quedó eliminado. Esto sería un ejemplo sencillo de cómo manejar un CRUD de una tabla de una base de datos usando el ID de Visual Studio 2019, usando algunos lenguajes de programación como lo son C#, HTML y CSS. Aunque bueno, HTML y CSS son lenguajes de marcado hipertexto y de estilización de sitios web. No siendo más, esto sería todo. Muchísimas gracias.